Levántate en esta mañana y adora al Santo de Israel. En tu adoración, tu alabanza y la exaltación del Dios viviente, seas tú prosperado ampliamente, bendecido y al mismo tiempo seas sanado de toda dolencia, de toda enfermedad y librado de toda adversidad. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4. La palabra de Dios dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, vamos a leer el versículo 7 también, porque ¿quién te distinguirá? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ahora sí, Dios, el Dios Todopoderoso, haga prosperar su palabra en cada uno de nosotros. Bueno, parece ser que Pablo reconocía a Apolos como otro apóstol. Tenemos que recordar que estos ministerios eh, apostólicos a los cuales se hace mención en las Escrituras, diferente a los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús, realmente fueron apostolados más por la actividad, por el dinamismo de sus ministerios, que por el reconocimiento de la iglesia primitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que los mismos apóstoles, los 12, no reconocieron ni a Bernabé, ni a Apolos, ni al mismo Pablo como apóstol, porque Bernabé, ni Pablo, ni Apolos, ni Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, cuyo nombre es Juan Marcos, eh, ni Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles y del Evangelio que lleva su nombre, fueron reconocidos como apóstoles. No fueron aceptados como apóstoles, porque realmente no fueron de los 12. Pablo más adelante de esta carta va a defender su apostolado de aquellos que cuestionan su llamamiento y su ministerio. Pero más allá de cualquier cosa, lo que quiero que usted comprenda y entienda es que el apóstol del Señor es un servidor de Cristo. Jesús ya lo había dicho. Cuando Juan y su hermano Santiago pedían a Jesús altas dignidades en el gobierno, en el reino, Jesús les dijo abiertamente, primero, que el que quería ser grande tenía que humillarse. Luego, que él no vino para ser servido, sino para servir. Y dejó claro que aquellos que quisieran ser grandes también tenían que servir.
abiertamente. Y Pablo dice, aquí somos servidores de Cristo. Sí, porque hoy ostentamos títulos. En el caso mío, por ejemplo, obispo, pastor. Otros son maestros de la palabra. Otros son profetas por llamamiento del Señor. Otros se hacen llamar profetas. Es decir, donde no hay llamamiento del Señor. Otros son evangelistas y otros se hacen llamar evangelistas. Muchísimos se atribuyen el título de apóstol, y digo se atribuyen el título de apóstol porque realmente apóstoles, para decirlo así, tácitamente solo tuvo la primera iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Después de que murió Juan, el apóstol amado, cesó el ministerio apostólico y dejó de reconocerse este ministerio en los hombres. No hubo más llamamiento al apostolado. Otros también, óigalo bien, exigen, demandan que se les llame salmistas. Bueno, si el ministerio apostólico cesó en el primer siglo de nuestra era, imagínense cuándo terminó el ministerio de los salmistas. ¿Ah? Ni siquiera Salomón fue reconocido como salmista, habiendo escrito algunos salmos. Pero muchos hoy tienen títulos eclesiásticos, religiosos. Sí, y se aferran a ellos para que la gente les rinda tributo. Sí, para que la gente les dé reconocimiento, para que la gente les brinde reverencia. Óigalo bien. Pero Pablo está diciendo aquí, esto no es de reverencias. Esto no es de honor y honra y gloria humana. Esto es servicio. Sí, porque a unos hay que besarles el anillo, a otros hay que colocarles alfombra roja, a otros hay que tenerle trajes especiales de esta u otra manera. Bueno, no sé qué tipo de experiencia haya vivido usted. Pero es claro Pablo aquí cuando dice, soy apóstol, Apolos es apóstol, Pedro, Cefas es apóstol, pero ¿qué es esto? ¿Es un título mundano? ¿Es un título natural? ¿Es para que se nos rinde culto, se nos rinda culto? ¿Es para que pongan la vista en nosotros? No. Somos simples servidores de Cristo y administradores de los dones del Espíritu Santo. Dice el texto de los misterios de Dios. Sí, como lo venía diciendo. Óigalo bien. Pablo ministro. Esto es ser servidor. Ministro de Cristo. O ministro a los gentiles. Es servidor al pueblo. Es el que cumple una tarea.
en humildad. Sí. Y Pablo deja de manifiesto que de una u otra manera, esos hermanos con tantas debilidades, con tantas dificultades, aún con inconstancia, en un momento pueden ser muy superiores a aquellos que ostentan las dignidades, aquellos que, por llamado o no, son o dicen ser, sin serlo. Y yo no sé si usted entendió esto. Bueno, pero mientras la iglesia de Corintios tenía una total división entre los seguidores de Apolos, los seguidores de Pedro y los seguidores de Pablo, Pablo le manda un mensaje muy claro a la iglesia de Corinto. Tienen que saberlo. Como servidores de Cristo estamos unidos. Tenemos un solo propósito. No hay dificultad, no hay diferencia, no hay rivalidad entre Apolos y yo. Bueno, dejo en claro que sí había cierta cosita entre Pablo y Pedro, pero por el tema de la circuncisión, que también estaba causando división entre los judíos que se habían convertido a la fe y estaban en todas estas regiones. Bueno, más adelante, Pedro habla de Pablo en una de sus cartas con mucho amor, pidiendo a la iglesia que escuche al hermano Pablo. Sí, mis amados. Entonces, más allá de cualquier cosa, Pablo dice que estos administradores, estos ministros, estos siervos, estos que dicen ser, tienen que ser hallados fieles. Esto es, tienen que dar testimonio de su fidelidad. Tienen que evidenciarse a quien realmente están sirviendo. La palabra servicio no saldrá de la carta a los corintianos. De la carta a los corintios no saldrá. Porque esto es fundamental en aquel que ha sido llamado. Sí, en aquel que ha sido escogido, en aquel que sirve realmente a Cristo. La palabra servicio es ineludible con referencia a la obra del Señor y con referencia al pueblo del Señor. Siempre está el servicio. Y no le voy a decir que sin esperar recompensa, esperando una recompensa. Más adelante Pablo va a hablar de esa recompensa. Sí, óigalo bien, pero no es una recompensa monetaria. Es la satisfacción, no solamente de haber cumplido con el deber en el Señor, sino también de ver los frutos de su trabajo, de su servicio. Cuando un empleado o una empleada del servicio doméstico, por ejemplo, encuentra una casa inmunda, sucia, y con esmero se entrega a limpiarla, desde luego que espera una paga, pero tendrá grande satisfacción al ver la casa limpia como no estaba antes. Así de sencillo. Igual el constructor. El constructor tiene satisfacción luego de haberle entregado todo a una obra, a la construcción de un edificio, al terminar el edificio, aunque no sea suyo, a lo lejos lo mirará y recordará que sus manos ayudaron a edificar. Hay satisfacción en todo esto. Entonces Pablo continúa diciendo, óigalo bien, que esos que dicen ser, de una u otra manera Pablo dice, déjenlos que sean, pero tienen que saber que Dios conoce el corazón de cada uno de los que dicen ser, sean o no sean,
siervos del Altísimo, y que cuando venga el Señor, Él sacará a la luz, mostrará realmente quiénes eran los siervos, los ministros, los apóstoles, y quiénes no lo eran. Óigalo bien. Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Acéptenme como servidor del Señor, o no, no me importa. Sí, he aquí la diferencia entre alguien que sirve al Señor por amor y alguien que pretende servir al Señor para ser servido. ¿Sabe? Me contó alguien que llegaron a una iglesia y escuchó cuando los pastores de esta iglesia, viendo que los hermanos no diezmaban, bueno, entiendo que habían dificultades financieras, económicas, todos estamos sujetos a esto en algún momento. Le dijeron a la iglesia que el que no diezmara, el que no le gustaba diezmar, el que no entregara sus diezmos, el que no depositara sus diezmos en el alfolí, era mejor que no fuera más a la iglesia. Y cuando dijeron esto me horroricé. Sí, me escandalicé, pero al mismo tiempo pude ver que estos no servían al Señor por amor a la obra del Señor, que no son servidores fieles al Señor. Porque esta es la diferencia entre un servidor fiel y el que no lo es. El que no lo es sirve al Señor, sirve entre comillas, por propósitos o por fines personales. Pero quien sirve al Señor de corazón, déjeme decirle que sin lugar a dudas, no importa si hay paga o no, sabe que al final tendrá una recompensa. Esta es la gran diferencia entre los líderes, los ministros y los ministerios de la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Los de hoy, los líderes de hoy, quieren ganancia, quieren riqueza. Sí, los de la iglesia primitiva solo querían agradar a Dios. Discierne, discierne en el Señor y define a quién quieres agradar. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.